Por motivos de tiempo, vamos a darle la palabra a la doctora Ángela Rivas Gamboa, coordinadora del área del sector empresarial, conflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Ya? Listo. Buenos días, muchas gracias por haber venido. Voy a tratar de ser lo más puntual y breve posible para que alcancemos a cumplir con la agenda. En primer lugar, yo quisiera presentar una reflexión rápida de por qué las empresas hablan de derechos humanos en Colombia. En segundo lugar, ¿cuáles son esas líneas de trabajo que existen hoy en día? Este es un campo en el que muchas empresas han avanzado en el país. Y por último, mencionar algunas experiencias que muestran este trabajo. Creo que hoy en día la discusión de si las empresas deben o no hablar de derechos humanos es una discusión superada en gran medida en el país. Y la discusión hoy en día se centra más en cómo hacer ese trabajo, es decir, cómo trabajar en el tema de derechos humanos desde el sector empresarial. Y esta es una pregunta particularmente importante en un país como Colombia, y en especial en entornos donde muchas de las empresas, y eso lo saben pues ustedes mejor que yo, se enfrentan a situaciones donde hay accionar de grupos armados al margen de la ley, economías ilegales, una institucionalidad débil, una gobernabilidad frágil. Y es precisamente en ese tipo de entornos donde la pregunta de cómo trabajar en derechos humanos desde el sector empresarial parece aún más importante y está además llena de dilemas y de retos. En ese sentido, la apuesta no es a no trabajar en esos entornos, la apuesta es trabajen en esos entornos, pero háganlo de manera cuidadosa, usen las herramientas que están disponibles o creen herramientas nuevas para poderlo hacer de una mejor manera. Ahora, las líneas de trabajo que uno podría identificar rápidamente en Colombia, se podría hablar de dos líneas, una línea temática, donde hay un esfuerzo claro por abordar temas específicos y puntuales que son particularmente problemáticos en el caso colombiano, y una línea, si se quiere, un poco más amplia, que lo que busca es adaptar iniciativas que ya existen, fortalecer el campo de empresas y derechos humanos sin que haya un énfasis temático necesariamente. Si uno piensa en la línea temática, probablemente lo más rápido es mirar cuáles son los temas recurrentes cuando uno habla de empresas y derechos humanos en Colombia, o cuando uno habla de Colombia, empresas y derechos humanos en el exterior. Y en ese sentido uno puede ver las denuncias que hay, temas típicos, el relacionamiento de las empresas con los sindicatos, el relacionamiento con la fuerza pública, la vinculación con grupos armados al margen de la ley, acusaciones que tienen que ver con el beneficio que pueden tener las empresas por dinámicas propias del conflicto. Esos son temas que son típicos y que son recurrentes. Hay otros que son emergentes, el tema de tierras, el tema de extorsión, el tema, digamos, de cooptación del Estado y de vinculación de las empresas a ciertos tipos de cooptación por parte de actores al margen de la ley. Sin embargo, digamos, si uno mira la otra línea, es decir, la línea más orientada a la creación de plataformas, lo que se encuentra es que hay una serie de ejes de trabajo, de líneas de trabajo en los que se viene avanzando en Colombia. Por ejemplo, el ejercicio de llevar a la práctica lineamientos que ya existen. ¿Cómo se hace eso en Colombia? O el ejercicio, si se quiere, de adaptar al contexto colombiano o colombianizar precisamente esas iniciativas o esos lineamientos que ya existen. Y por supuesto la idea de avanzar en robustecer o hacer más institucionalizado, si se quiere, sin que esto quiera decir pues que se vuelva un asunto legal, el tema de empresas y derechos humanos. En ese sentido, uno podría hablar, digamos, de muchísimos ejemplos, y aquí obviamente no va a hablar de todos y cada uno de los ejemplos, porque no salimos nunca. Pero uno puede hablar de que hay experiencias individuales, es decir, aquí hay muchas empresas que vienen trabajando en el tema. Parte, digamos, de esas experiencias ustedes las pueden encontrar en el Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial, Derechos Humanos y Construcción de Paz, que lo pueden consultar en la página de la Fundación, www.ideaspaz.org, y ustedes en el, ¿cómo se llama?, en el folleto que les entregamos
al ingresar, pues tienen la información de ese observatorio. Ese es un observatorio que viene creciendo y donde lo que hemos encontrado es que cada vez más hay empresas que están comprometidas con este tema. Entonces, aunque hay mucho por hacer, pues se han dado pasos importantes. Y hay también un grupo de iniciativas que son iniciativas más amplias, que ya no es la empresa individual o el proyecto puntual que reúne a 2 o 3 empresas, sino que efectivamente desarrollan un trabajo orientado a ampliar la reflexión del país sobre el campo de empresas y derechos humanos. Y en ese sentido, Guías Colombia es un buen ejemplo. Guías Colombia, ustedes también pueden leer una breve descripción de Guías Colombia, pero fundamentalmente es una iniciativa que reúne empresas, organizaciones de la sociedad civil y al gobierno colombiano para trabajar de manera conjunta y constructiva en cómo mejorar el desempeño en derechos humanos y derecho internacional humanitario en lo que tiene que ver con las operaciones empresariales. En ese sentido, quienes hacemos parte de Guías Colombia, pues hemos venido trabajando precisamente en entender cuáles son esas pautas de operación empresarial que son importantes para que una empresa que opera en un entorno como el colombiano respete los derechos humanos y respete el derecho internacional humanitario y actúe de tal manera que no contribuya a que pueda haber un abuso o una violación. En este momento, Guías Colombia trabaja en lineamientos que tienen que ver con los siguientes temas: seguridad, mecanismos de quejas y reclamos, el relacionamiento con comunidades, donde está el tema de tierras, el tema de consulta previa, el tema de participación, está todo el tema de transparencia, extorsión y corrupción, temas ambientales, fortalecimiento institucional y el tema laboral, donde además de la libertad de asociación, pues también se trabajan otros temas como el trabajo infantil, por ejemplo. Hoy en día, Guías Colombia está trabajando en 2 de estos lineamientos, el de seguridad y el de quejas y reclamos, que esperamos que, digamos, estén o sean públicos muy pronto. Ahora, un lineamiento básicamente lo que busca es definir cuál es el alcance del tema, cuáles son los referentes. En este caso, el referente de Guías Colombia es lo que se conoce como el marco de Naciones Unidas, lo que, digamos, nos presentó Gerald, y dar una idea de cómo hacerlo. Es decir, las empresas también muchas veces dicen, ok, yo me comprometo con este tema, ¿y qué tengo que hacer? Cuénteme cómo lo hago. Entonces, incluye una serie de ejemplos, incluye un cómo, incluye también un cómo reporto. Yo cómo sé que estoy avanzando, cuáles son los indicadores que debo usar. En ese sentido, es un esfuerzo colectivo por lograr aterrizar en Colombia una reflexión más amplia de qué deben hacer las empresas cuando hablan de derechos humanos y cómo hacerlo mejor. Fundamentalmente, Guías Colombia, más allá de pensar en que hay una serie de lineamientos que funcionan como unos fascículos y que hay, digamos, como una suerte de herramienta que permite avanzar en temas puntuales, también busca ser un espacio de reflexión y de intercambio de experiencias de trabajo en el tema de empresas y derechos humanos. Y en ese sentido lo que hace es combinar la preocupación temática, cuáles son los temas críticos para Colombia, y la preocupación de cuál es la reflexión que hace el país frente al tema de empresas y derechos humanos, más allá de cada uno de los temas puntuales. Es decir, cuál es la mejor manera de fortalecer un campo que es tan importante para estos 3 actores, la sociedad civil, las empresas y el gobierno. En ese sentido, es una plataforma amplia de trabajo que básicamente busca desarrollar no solamente esos lineamientos, sino sobre todo abrir una discusión a nivel del país y construir una agenda conjunta en un tema, digamos, que nosotros consideramos que es bastante importante. Yo voy a parar acá, digamos, si hay preguntas sobre Guías Colombia son más que bienvenidos, además, digamos, aquí no solamente es la fundación que hace la Secretaría Técnica de la iniciativa, sino como ustedes ven, pues hay varias empresas, está la ANDI como gremio, entonces sientan la tranquilidad pues de plantear las preguntas que tengan. Yo voy a parar aquí por si de pronto alcanzamos a ver el video que nos enviaron John Morrison y Salil Tripathi. Gracias. Ah, ok, pues si quiere. No, usted. ¿Sí? Y de la ruta que vamos a hacer con el Okay. acompañamiento y la voluntad que tengamos el acompañamiento de la comunidad internacional aquí, de estos 3 señores que son el poder real
Ok. Bueno, como parte del trabajo que venimos haciendo y del trabajo conjunto y de Guías Colombia como plataforma, se va a firmar un memorando de entendimiento entre Guías Colombia y la vicepresidencia para continuar trabajando y fortalecer el trabajo en empresas y derechos humanos. Y por supuesto, pues como lo dice el vicepresidente, es importante y ha sido muy importante la participación de la comunidad internacional en todos estos esfuerzos. Yo voy a parar acá para que podamos presentar el video. Gracias. No, aquí lo vemos.